Muy bien, buenas noches con todos. Bienvenidos a una nueva edición del ciclo internacional de webinars. Y el día de hoy, pues contamos con un experto en tema de agilidad, de transformación cultural. Desde Argentina, sí, nos acompaña Ezequiel Caján para poder hablarnos el día de hoy con el tema aplicando Management 3.0 para lograr una organización más ágil y adaptativa. ¿Sí? Entonces, nada, yo lo dejo con Ezequiel para que pueda compartirnos su ponencia. Adelante, Ezequiel. Estás en mute, Ezequiel. Ahí está. ¿Ahí me escuchan? Sí, te Sí. escuchamos. Perfecto. Bueno, lo que estaba diciendo, me parece que en mudo era muchísimas gracias, Eric, por la invitación. Gracias a todos por sumarse. La verdad que increíble. Iba leyendo la cantidad de países y realmente es un evento internacional. La cantidad de personas que están participando es muy, muy grande y de muchas locaciones. Así que bueno, agradecido y además vamos a estar hablando de una temática que en lo personal me atrae muchísimo y lo que en esta oportunidad quería hacer era salir un poco de tal vez de las herramientas más tradicionales y contar algunas de las técnicas de Management 3.0 y trabajar específicamente en un proceso de transformación organizacional que ahora les voy a describir, que tuvimos la suerte, yo en particular, de acompañar. Esto duró aproximadamente 1 año y medio y les voy a contar todo lo que pueda de cómo fue este proceso, ahí sí, qué tipo de herramientas, sobre todo modos de pensar utilizamos vinculados a Management 3.0, y la idea es darles espacio, obviamente, para la mayor cantidad de preguntas. Mi intención no es monopolizar la charla, sino todo lo contrario, poder hacerlo lo más interactivamente posible y hacer énfasis en aquellos puntos que les parezcan de mayor interés a ustedes. Para eso me va a estar dando una mano Eric para administrar y para ir viendo este canal de chat. Así que bueno, vamos a arrancar. Me voy a presentar muy brevemente. Si quieren conocerme más, LinkedIn es básicamente el lugar donde pueden saber un poco más sobre mí, o Twitter, donde uso el alias Soy Ezequiel, que suena un poquito particular, pero estaba disponible y la verdad es que soy Ezequiel, así que empecé a usar ese nick. Trabajé en lo profesional casi 20 años en consultoría, vinculado a proyectos de base tecnológica. En mis últimas posiciones trabajé para una empresa de desarrollo de software internacional que se llama Globant, que tiene presencia en muchos países, como Delivery Director, como responsable de entrega de proyectos, sobre todo para el sector financiero, proyectos de transformación. Y previo a eso trabajé muchos años como gerente de consultoría, como líder de proyectos, bastante vinculado siempre a las cuestiones tecnológicas. Abrí una consultora hace unos 7 años, empecé a trabajar con temas de agilidad hace unos 10, cuando no era todo lo popular que es hoy en día. Y si bien trabajé mucho en proyectos de base tecnológica, siempre del lado de la gestión, porque de formación soy ingeniero industrial. Así que soy de esas personas que trabajan en tecnología, pero no pueden escribir muchas líneas de código porque no sabrían cómo hacerlo. Y Management 3.0 es un abordaje que empecé a leer y a familiarizarme con él desde la publicación del libro de Jürgen Apilo. Es un libro que ya debe tener unos 10 años, y me resultó interesante el acercamiento, y también en mi cruce con la agilidad, que primero estaba muy vinculado a proyectos de base tecnológica, pero con el tiempo se fue cambiando y empecé a trabajar cuestiones más organizacionales. Además de mis actividades consultivas, trabajo como docente en varias universidades, donde básicamente estoy vinculado a programas de temáticas que tienen que ver con la agilidad, con nuevos modelos de liderazgo, con innovación y con design thinking, que es un acercamiento que también está bastante
cercano a las temáticas de Management 3.0 y sobre el cual estoy haciendo un doctorado. Bueno, eso fue muy, muy resumidito quién soy, como para que sepan quién está del otro lado y un poquito cuál es la experiencia. Y es interesante algo más que ustedes sabrán, lo habrán escuchado en los otros webinars, o lo habrán leído un poco esto de la transición de los modelos. La realidad es que cuando yo empecé a trabajar en funciones gerenciales, mi modelo o la forma de trabajar era más tipo 2.0. Nunca fui un manager 1.0, pero sí trabajé en organizaciones más tradicionales, más jerárquicas, y tuve función de responsabilidad sobre equipos de colaboradores, grandes equipos. Por lo tanto, muchos de los conceptos de liderazgo, cuando yo los cuento, los viví en primera persona. En algunas circunstancias, obviamente, atravesé decisiones difíciles como líder, como tener que despedir personas, y entonces, en ese sentido, la arista de Management 3.0 que yo le veo tiene que ver muchas veces con mi experiencia concreta en organizaciones como líder, ¿no? Como responsable de equipos. Ya en los últimos tiempos, más desde el rol consultivo y con esta vertiente mucho más orientada hacia nuevos modelos de gestión. Bien, ¿qué vamos a estar conversando? ¿De qué les voy a estar hablando hoy? Bueno, acá hay una agenda bastante sintética. Primero les voy a contar el desafío de esta organización con la que yo trabajé en este proceso de transformación. Les voy a contar de la forma en que fue enunciado por esta empresa, por el cliente. Después les voy a contar algo del acercamiento que utilizamos y de los experimentos y actividades que llevamos adelante. Algunas de las herramientas de Management 3.0 que utilizamos, ¿sí? Muchas incorporadas a través de estos experimentos. Y finalmente, toda una serie de aprendizajes. Para mí fue un proceso exitoso, que no significa que todos los experimentos fueron exitosos. Muchos de los experimentos no funcionaron bien, y eso es interesante porque ahí justamente es donde surgen muchos de los aprendizajes. Y si bien vamos a ir intercalando preguntas a medida que vayan apareciendo, voy a dejar un tiempo hacia el final para poder hacerlas más en profundidad. Bien. Arranquemos. Entonces, cuando empecé a trabajar con esta organización, fue hacia fines del año 2018, y lo que esta organización me planteó fue que querían atravesar una transformación, un cambio en su forma de operar. Para que tengan contexto, si bien trabajo con diferentes tipos de organizaciones, algunas muy grandes, organizaciones que tienen 20.000 empleados, también trabajo con organizaciones más pequeñas. En este caso, una organización de cerca de 150 colaboradores, distribuido físicamente en 3 oficinas, 2 en la Argentina, 1 en los Estados Unidos. Y el planteo inicial fue: queremos una organización donde la gente quiera pertenecer, queremos una organización donde haya menos burocracia, queremos una organización donde generemos más valor a nuestro cliente. Cada una de estas frases enunciadas por el cliente, por el gerente general, por los directores, y que sea más adaptativa, flexible y ágil. La organización se dedicaba, voy a mencionarlo muy por arriba, pero vinculada a proyectos de base tecnológica, si bien no son una software factory, no se dedican a la construcción per se de software todo el tiempo, pero están vinculados y trabajan con pequeños proyectos, digamos, organizados por proyectos con algún nivel de base tecnológica, de construcción de algunos entregables de base tecnológica. Eso fue lo que se enunció en el arranque de estas actividades. Como primer paso, escucharlos, entender un poco este propósito y estas primeras declaraciones. Lo segundo que me enunciaron, acá algunos, esto ya les va a hacer como un poquito de ruido, pero para mí es súper interesante. No querían necesariamente una metodología ágil. Me dijeron: no sabemos si lo que queremos es agile. No sabemos si es eso lo que queremos. Tampoco queremos un modelo o una receta. En particular, el alcance inicial de mi trabajo no contemplaba y permítanme la expresión, que no es muy feliz para mí, la implementación de una metodología. No buscaban eso, no buscaban implementar algo como una solución, y mucho menos estaban buscando un modelo
operativo de construcción de productos, como ser un framework como Scrum. Lo que ellos buscaban era algo de índole organizacional. Tampoco querían perder algo que ellos enunciaban como su esencia, que no, claramente es muy difícil de entender qué es una esencia, sobre todo cuando uno empieza a trabajar con una organización, y lo que no querían tampoco era perder negocios. O sea, no querían que estos cambios internos los llevara a tener un compromiso fundamentalmente de su EBITDA, de la rentabilidad. Querían que la organización siguiera siendo financieramente saludable. Esos eran algunos de los postulados. Mi rol fue consultor externo, consultor organizacional. La palabra Agile Coach hoy por hoy a mí no me siento muy representado. Tal vez agente de cambio, consultor organizacional. Ese era el rol para Alex que estaba consultando. Por lo tanto, yo era un agente externo a esta organización. ¿Cuál fue el abordaje? Bueno, lo que están viendo es la secuencia de pasos que solemos utilizar en este tipo de iniciativas. Varía, no es una receta, no es algo cerrado, pero por lo general lo primero que intentamos hacer es entender el para qué, entender el propósito de esa organización, por qué querés cambiar, ¿no? ¿Por qué querés cambiar ahora? ¿Por qué no antes? ¿Qué desafíos tenés? ¿Qué dolores o fricciones tenés? Ese era el punto inicial. Entender ese propósito y ver si había un match entre lo que nosotros, y yo en particular como agente de cambio en esta iniciativa, en este proyecto, trabajé, si lo que ellos buscaban era algo en lo que podía ayudarlos o no, eso era importante. Por otro lado, a mi juicio, muchos proyectos de transformación, de gestión del cambio, de transformación cultural, organizacional, tienen malos resultados porque no queda claro el propósito. O sea, porque para qué no está bien definido. Por lo tanto, es un punto esencial que a veces lleva tiempo armar un claro para qué, una visión de a dónde queremos ir. Lo segundo fue entender el estado actual, para lo cual hicimos una serie de actividades, básicamente observaciones y entrevistas con diferentes actores de la organización, construir empatía. De hecho, lo que están viendo ahí son etapas muy parecidas al proceso de design thinking, que me parece que es un mindset que aplica muy bien en este tipo de actividades, de intervenciones, a entender el estado actual. Definir el cambio estratégico, de alguna forma, es un ejercicio de reframing, de síntesis, porque una vez que me empaticé me encontré con un montón de declaraciones y un montón de historias, de narrativas, de cosas que sucedían dentro de la organización, que no necesariamente estaban perfectamente alineadas con lo que la dirección de la compañía quería llevar adelante. Entonces pasamos por esta etapa de sintetizar, de definir, usamos artefactos como pueden ser Canvas, varios, diferentes formatos de reuniones colaborativas, diferentes estructuras y artefactos que nos ayudaron a sintetizar. Y luego de eso definimos como una hoja de ruta una serie de experimentos, iniciativas que nos permitían llevar a la organización desde el punto que estaba hacia donde querían ir, a través de pequeños experimentos, ¿sí? con una visión también de una herramienta, de un acercamiento en Lean que se conoce como Toyota Kata. Entendíamos que lo mejor era, una vez entendida esa visión y dónde estábamos parados, ir caminando en varios experimentos organizacionales. Cuando digo un experimento es desde la implementación de una herramienta de Management 3.0 a cambiar un rol, a modificar la estructura organizacional, a repensar el rol de los líderes. Todos esos pueden ser enunciados como experimentos. Y una actividad de acompañamiento, de ir acompañando a la organización en encuentros para facilitar este proceso, esta implementación de experimentos, desafiarlos, mentorearlos, coachearlos, entrenarlos, una serie de actividades justamente para incrementar la probabilidad de éxito de estos experimentos. Como facilitador, uno de mis focos es que estos experimentos estén alineados con este propósito que persiguen. Porque muchas veces las organizaciones implementan experimentos que divergen de aquello que quieren alcanzar como fin último, ¿no? Y ahí la experiencia es básicamente
parte de lo que como facilitadores nosotros ponemos sobre la mesa. Y las experiencias es haber atravesado otros procesos, haber corrido otros experimentos. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá de este abordaje, de lo que les vengo contando? No, por el momento no tenemos ninguna pregunta, Ezequiel. Soy extrañamente claro. Bueno, ya lanzaron una. A ver, Bien. de Ángel Escalante. ¿Qué ¿Qué tipo de tipo de experimentos realizas? Ahora en un ratito vamos a hablar de los experimentos. Ahora enseguida se los voy a contar. ¿Cuánto tiempo toma? Bueno, este proceso duró aproximadamente un año, con diferentes intensidades. Y el tiempo viene fijado por la realidad de la organización. ¿Sí? Este tiempo está vinculado con la madurez, por así decirlo, ¿no? Por la propia estructura, por los conocimientos que tienen los colaboradores. Por lo tanto, este proceso duró un poco más de un año. El planteamiento, Walter dice, no viene de Management 3.0. En realidad este proceso es un mix de varias cosas. Management 3.0 per se no tiene un modelo, salvo lo que se conoce como gestión del cambio 3.0, que tiene varios de estos conceptos implícitos. Así que no es tan alejado, pero Management 3.0 como modelo, en principio no te sugiere un proceso para la intervención. Define que hay una serie de modos de pensar, hay una serie de conceptos y hay un conjunto de herramientas que podemos utilizar en varias dimensiones. Muchas de las cosas que estamos viendo acá y de los experimentos sí cruzan varias de las dimensiones de Management 3.0. Tiene que ver con energizar y trabajar con la motivación de las personas, tiene que ver con el empoderamiento y la delegación, tiene que ver con las estructuras. Por lo tanto, todo el conjunto de elementos sí están vinculados fuertemente. Lo que ven acá como un abordaje es un desarrollo propio, ¿no? Como para poder incorporar. Miguel pregunta si los resultados fueron graduales o terminó el año. Graduales. Cada experimento te permite poner en juego ciertas habilidades, poner en juego ciertas herramientas y ciertos aprendizajes. Justamente es un acercamiento iterativo, incremental, donde tenés resultados con mucha más frecuencia. Rosa consulta de dónde viene el Management 3.0. Tal vez, Rosa, eso se conversó un poco en los otros webinars, por lo tanto, quizás estaría bueno ver los videos o consultar, porque mi visión no era meterme demasiado, gracias Francisco que ahí publica, no era meterme demasiado en contarles qué es Management 3.0, entiendo que eso lo van a ir viendo en otros webinars también, sino que asumo que algunos conceptos de Management 3.0 tienen. Y si no, los van a ver en el momento que vean las herramientas, ahora no se preocupen. Jorge pregunta si el tiempo está relacionado con la cantidad de colaboradores. En parte sí, una organización más grande, de 10.000 empleados, probablemente requiera más tiempo para poder evolucionar ciertos modelos. De hecho, el año tuvo que ver con que la organización pasó por algunos procesos de transformación internas, por algunas crisis del mercado que hicieron que la velocidad de realización de estos experimentos fuera más baja. Y ahora sigo contándoles, porque ahora me encantan las preguntas, pero, pero ahora van a seguir viendo, algunas se van a responder solas. Bien, algunos experimentos que hicimos, para el que preguntó antes. Bueno, una de las cosas que primero se probaron es que esta organización tenía un gerente general y socios, directores, y luego venían un par de gerentes de operación, de los cuales dependían todo el resto de los colaboradores. O sea, había 2 o 3 gerentes operativos y las estructuras internas dependían, en una estructura más tradicional, jerárquicamente, de estos 3 gerentes. Una de las decisiones fue que no iba a haber más gerentes. Esto es, los que tenían ese rol iban a pasar a reconvertirse, a hacer un reskilling, a coach, pero no coach ágiles, sino coach con la metáfora de entrenadores, personas que trabajan en la estrategia,
fuera del campo de juego y que intervienen cuando se requiere, pero no iban a estar más en contacto directo con los clientes, no iban a asignar tareas dentro de los equipos, no iban a controlar los horarios, no iban a controlar más las tareas, iban a ser simplemente acompañantes, guías de este proceso y trabajar sobre todo en la interrelación de los equipos, porque esto se implementó simultáneamente en varios equipos. Eso es uno de los puntos. Estoy viendo alguna preguntita a ver si puedo ir respondiendo mientras voy abriendo esto. El sector de la organización me lo reservo muy vinculado a, como les contaba, a trabajo por proyectos con una base tecnológica detrás, ¿sí? Imaginémoslo como una empresa que trabaja sobre cierto producto digital. En los momentos que llevamos adelante este proyecto, para Raquel que consulta por la pandemia, no era un escenario de pandemia. Cuando llevamos adelante este proyecto fue el año pasado. Si la pregunta es si estos experimentos se pueden llevar adelante en forma remota, la respuesta es sí. La dinámica cambia, los experimentos serían otros. Los experimentos es algo que ideamos y construimos en forma colaborativa. Hay algunas sugerencias, pero muchos son emergentes de la propia fase, digamos, de empatía que definimos en este proyecto. Y es una aplicación, como les contaba antes, de Design Thinking, pero no de Design Thinking aplicado a la construcción de producto, sino Design Thinking como marco de intervención organizacional. ¿Sí? Design Thinking es un tema con el que vengo trabajando hace 10 años y estoy haciendo un doctorado en la temática. No quiero hablar más de Design Thinking, pero de Management 3.0 es mucho más que una herramienta para la creatividad, claramente ni siquiera está pensado para eso, y en este caso lo usamos como una forma de conectar con el problema organizacional. Daniel pregunta cómo medías el impacto de cada experimento. Cada experimento se definía el outcome, y era una hipótesis. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Un experimento era, vamos a hacer reuniones de sincronización diaria. Bien, ¿para qué? ¿Cuál es el impacto? Y buscamos que la gente tenga una comunicación más fluida porque se hablan todos los días. Ok, esa es una hipótesis. ¿Y cuál es el impacto? Bueno, si la gente se habla todos los días, va a haber más transparencia, va a haber más comunicación, más sentido de pertenencia. Esos son outcomes en términos de comportamientos que esperamos que sucedan. Pero son una hipótesis. Hasta que no haces el experimento y medís, ¿y cómo lo medís? En comportamientos, no estás seguro de que eso vaya a funcionar. Un experimento de estructura como eliminar manager de control, si no funciona, ¿cómo se volvería atrás? Bueno, ese era un punto súper interesante. Se vuelve atrás de la siguiente manera. Primero había una convicción de la gerencia general que querían cambiar la forma de operar, con lo cual había ciertos elementos sobre los cuales se venía conversando, y empezamos a conversar bastante, con la gente. Por lo tanto, no fue una imposición, sino que fue un trabajo colaborativo donde dijimos, bueno, creemos que los gerentes pueden tener otro rol. Los indicios, los sondeos iniciales, las entrevistas que yo hice, marcaban que a la mayoría de las personas eso no les parecía que les iba a generar un impacto. Por otro lado, al ser un experimento, el peso de tener éxito está mucho más alivianado, porque es un experimento, y los experimentos pueden salir mal, y la gente sabía que podíamos volver atrás. No era un impacto grande en la operatoria, porque se fue haciendo paulatinamente. En las primeras etapas era bastante sutil el cambio de estilo, y a medida que los equipos maduraban se iba profundizando. O sea, el experimento no es algo que sucede en una semana. Algunos como estos tienen estadios intermedios, etapas. Entonces se iba midiendo, ¿sí? Bien. Los equipos interactúan directamente con el cliente. Esa fue otra de las directrices. Los equipos no hablaban a través de un tercero, que era lo que venían haciendo. Por ejemplo, un equipo de proyecto antes hablaba con el cliente a través de su líder o a través de un comercial. Bueno, lo que se definió es que el equipo, como una célula autónoma, autoorganizada, iba a empezar a definir internamente quiénes hablaban con el cliente, ¿no?
Otro experimento, los equipos definen cómo se organizan, cómo se trabaja, su modelo de operación, ¿no? Otro experimento más avanzado, yo sé que algunos estos ya los está poniendo medio nerviosos, ¿no? Están diciendo, ¿cómo que manejaban su rentabilidad? Bueno, es un proceso, una organización bastante, por así decirlo, evolucionada. Cuando partimos no era una organización jerárquica, no era un banco, no era una entidad financiera, no era una compañía de seguro, no era el sector público. Era una empresa que tenía una dinámica de trabajar bastante ágil, ¿no? Eran bastante horizontales. Entonces, nada, esto fue muy dramático. Pero, por ejemplo, empezó a haber transparencia respecto de la rentabilidad, o sea que los colaboradores en algún punto empezaron a saber cuánto ganaban. Eso fue un experimento. ¿Cuánto tardó? Meses. Antes de saber cuánto ganaban, tenían que entender cómo se constituye el P&L de un proyecto, ¿no? Otro experimento, los roles comerciales pasaron a ser pares, es decir, tradicionalmente las estructuras proyectizadas en las consultoras, en las organizaciones que trabajan por proyecto para múltiples clientes, suele haber una figura de operaciones que se encarga de la entrega y hay una área de comercial. Por lo general el área comercial tracciona mucho. En algunas organizaciones más jerárquicas tracciona tanto que en realidad es como si los comerciales fueran los jefes, porque imponen condiciones del cliente a los equipos. Acá lo que se fue haciendo es establecerlos como pares, y en algunos casos se removió a los comerciales. O sea, hubo un proceso de cambio de la estructura, donde el proceso de venta empezó a estar mucho más alto nivel, y las actividades de venta pasaron a estar también en manos de los equipos. Los equipos tenían parte de la responsabilidad, no solo en la entrega, sino en la venta, en la evolución de este modelo, ¿no? Por lo tanto, empezaron a armar propuestas comerciales también. Y en la evolución, otro experimento, por ejemplo, empezaron a contratar nuevos integrantes. ¿Qué quiere decir? Que los propios equipos, las personas en los equipos, definían incorporaciones, revisando, por ejemplo, sueldos, con lo cual toda la organización empezó a tener un modelo mucho más descentralizado y horizontal. En términos de estructura escalada, eso es una de las dimensiones de Management 3.0, para mí de las más interesantes, empezaba a tener una estructura mucho más descentralizada. Como ven también, la aplicación de Management 3.0, para aquellos de ustedes que ya conocen, trasciende las herramientas. O sea, esto va mucho más allá de Moving Motivators, Delegation Poker, matriz de competencias, Middles Game, va mucho más allá. Esto es la aplicación de un mindset, de una forma diferente de estructurar la organización, donde, por ejemplo, los managers, los antiguos managers pasan a tener el rol de jardineros, que muchas veces se menciona en Management 3.0, en el sentido de que ya no controlaban el día a día de las personas, sino que definían reglas para que dentro de esas reglas los equipos definieran cómo hacer las cosas, ¿no? Valentina pregunta si había recompensa. Sí hicimos en algún momento experimentos de esquemas de incentivos, no eran la parte fundamental. La gente no estaba, por así decirlo, traccionada por obtener una recompensa. Es más, creíamos muy importante, y en eso fui bastante enfático, que la gente no abrazara el cambio por dinero o por un incentivo, sino porque consideraban que así se trabajaba mejor, había menos fricciones. Y la palabra fricción la usamos mucho en este proyecto porque entendíamos por fricción, por ejemplo, pérdida de energía de discusiones entre las áreas operativas y comerciales, reclamos de clientes, reclamos a los líderes, bueno, todo un conjunto de problemáticas organizacionales que entendíamos que este modelo superaba. Por lo tanto, no lo hacíamos por la recompensa. Si bien en algunos puntos empezó a explorar esquemas de incentivos diferentes, ¿sí? Miento, o voy a marcar un punto. Sí, por ejemplo, uno de los beneficios era empezar a ver la posibilidad de que la gente trabajara más remoto. Esto en la pandemia claramente ya no haría falta, pero en ese punto la posibilidad de que los equipos decidieran si querían hacer home working o entrar más tarde y irse antes, también era parte de lo que se trabajaba. Bien.
Me preguntaron herramientas de Management 3.0. Bueno, de nuevo, estoy asumiendo que algunas ustedes conocen. Si no, los otros webinars entiendo que también se están completando. Pero, por ejemplo, se usó el concepto de motivadores personales, la herramienta de Moving Motivators, u otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, ir a tomar un café cuando una persona se incorporaba al equipo, que cada uno de los miembros de ese equipo que ya estaba funcionando lo invitaran. Hubieron diferentes estrategias de delegación, sí se trabajó con el concepto de poker delegation o matrices de delegación, justamente para que el ex gerente, ahora coach, marcara en qué cosas estaba totalmente delegado, en qué cosas él todavía participaba. Recuerden que en los primeros experimentos la gente, por ejemplo, no decidía sus aumentos, y de hecho hoy en día siguen sin decidir ellos solamente sobre sus aumentos de sueldo. Entonces, todo eso se trabajaba, por ejemplo, con modelos de delegación y con herramientas como pueden ser Delegation Poker u otras, ¿no? Hay mucho más en el repertorio de Management 3.0 que lo que muchas veces vemos o conocemos. Miguel pregunta, ¿cuáles eran los stakeholders? El CEO de la compañía, el área de recursos humanos y los gerentes de operación eran parte de la mesa chica, nosotros llamamos el equipo de gestión del cambio. No tenía una contraparte, esto no funciona como un proyecto tradicional. Yo no era project manager ni líder de proyecto, no había acá, el modelo consultivo no era sentar consultores que estuvieran todo el tiempo, eran acompañamiento como coach organizacional con algunos encuentros a lo largo del tiempo, y sobre todo era la mesa ágil, esta mesa o este equipo de transformación, de gestión del cambio, estos gerentes, la responsable de recursos humanos, el gerente general, el CEO, quienes se encargaban de impulsar muchos de los experimentos. Con lo cual, había un acompañamiento, había sugerencias, había coaching, pero también había mucho trabajo que hacía la compañía directamente, ¿sí? El modelo, de nuevo, yo vengo de la consultoría más tradicional, por lo tanto entiendo a lo que se refieren cuando hacen estas preguntas, pero este no era el típico modelo consultivo donde es un gerente les vende un proyecto de transformación. Mi consultora no trabaja en ese modelo, no hay comerciales, no hay una venta de un proyecto consultivo tradicional. Nos embarcamos en un viaje que tenemos que entender cuál es el propósito, porque no sabemos exactamente cuáles son todos los pasos, eso es parte también de este proceso. Así que básicamente lo que íbamos viendo era midiendo el éxito de estos experimentos, probando y definiendo un landscape de acompañamiento que, como una referencia les cuento, que se iba renovando. O sea, en nuestro acompañamiento definíamos 3-4 meses de trabajo y renovábamos 3-4 meses más y así. No era un proyecto llave en mano, no era fixed price. Bien, otras herramientas, grilla de competencias, el concepto de gestión del cambio Management 3.0 y también Lean Change Management, que es un abordaje también bastante primo de Management 3.0. Y diferentes herramientas de escalado, que también forman parte de las dimensiones de Management 3.0. Esto es encontrar balance entre estructuras centralizadas y descentralizadas. Por ejemplo, seguía habiendo un gerente general, había jerarquías, pero también había un plano horizontal donde las personas dentro de los equipos eran pares, ¿no? Tratamos de empezar a abolir el concepto de seniorities. Miguel pregunta cómo se hizo tangible el beneficio económico. Todo el tiempo, a lo largo de todo el proyecto, se medía la variable económica porque era uno de los drivers que definía al principio. ¿Te acordás? Cuando dije no queremos perder plata. Con lo cual, los experimentos que se iban haciendo se monitoreaba la conformidad del cliente, el impacto en el delivery y en la entrega. Todo esto que les cuento era un andamiaje organizacional, un cambio en el modelo operativo, pero las tareas que hacía el equipo seguían siendo las que tradicionalmente hacían. Entonces, supongan que había un programador, el que programaba seguía programando, el código se seguía validando, ¿no? Todos esos elementos seguían estando presentes. Por lo tanto, la medición de la rentabilidad se hacía mes a mes al cierre de cada proyecto y se comparaba contra lo que históricamente daba. Tal vez ahí estoy asumiendo que ustedes tienen
un conocimiento que por ahí no tienen. Yo vengo de la consultoría, entonces la medición era del margen por proyecto, el gross margin o el profit por proyecto con sus clientes, ¿sí? Y eso se tangibilizaba en el resultado de la compañía también. Bien, ¿Qué más? Ejemplo de una herramienta. Por ejemplo, en un momento dado, empezamos a utilizar grillas de competencias. ¿Qué es la grilla de competencias? Es básicamente darle al equipo la potestad sobre las competencias, las habilidades que requieren para poder llevar adelante la tarea. Entonces les pedimos que se mapearan las principales actividades que ellos creían que eran necesarias para generarle valor al cliente y que identificaran en lo individual cada participante del equipo cómo sentía que era su nivel de competencia. Entonces Juan, no sé, una de las actividades que había que hacer era programar. Juan se sentía que programaba con un nivel, usando por ejemplo el concepto de Yu Harry, con un nivel de competencia intermedio. Carola era una excelente programadora, Pedro no había tocado un teclado en su vida. Eso no es un problema en tanto y en cuanto el equipo tiene heterogeneidad de perfiles y de saberes, y lo que buscábamos con esta herramienta es que se distribuyeran las actividades en el equipo, o sea, les dábamos soporte al proceso de autoorganización con una herramienta que lo que permite es que el equipo identifique cuáles son las actividades críticas para generar valor. Y a la estructura tradicional de grilla de competencias, algo que yo le embebí, la enriquecí, incorporándole frecuencia con la que la actividad se lleva adelante y el esfuerzo para que ellos pudieran identificar si esa es una actividad frecuente o no. Ejemplo, una actividad que los equipos tuvieron que empezar a hacer era ocuparse de la facturación, cosa que antes hacía su gerente. Y dijeron, bueno, pero nosotros no sabemos cómo es el proceso para facturar. Bueno, los entrenaremos, habrá algunos que por ahí estudiaron o trabajaron previamente en otra compañía donde entendían qué era cómo se lleva adelante una facturación y ellos tomaban esa responsabilidad. Bueno, pero imaginen que el programador, el desarrollador decía, bueno, pero a mí me pagan para desarrollar. Bueno, no, en realidad no. Se te paga para que el equipo y la organización sea rentable. Una de tus actividades principales es desarrollar. Pero ¿cuántas veces por mes se factura? Una vez. ¿Y cuánto tiempo se requieren? 3 horas. Ah, bueno, entonces no es tan terrible si yo tengo que desarrollar esa competencia. Al contrario, es mucho mejor porque ahora entiendo que cuando yo no entrego las cosas como corresponde, el cliente no me paga y no facturo. Y entiendo que hay una relación entre facturar o no, rentabilidad de la compañía y mi sueldo. Ese es el tipo de cosas que empezaron a surgir, y esa es una herramienta que les brindamos. Ahora, algunos equipos decidieron utilizar grilla de competencia y otros no, y está perfecto, porque este acercamiento no imponía un único modelo. Lo que buscábamos era acompañar al equipo en la evolución de su modelo de trabajo. Karim pregunta si hubo beneficios intangibles. Sí, por supuesto. Como definía al principio, se buscaba una mejora en el clima, menos fricción, más sentido de propósito, más motivación, ampliar el repertorio de proyectos o iniciativas que cada persona podía contribuir. Todos los elementos que, bueno, autores como Daniel Pink mencionan en la motivación. El mismo libro de Napilo menciona esto de los Chanfrog como modelo de motivadores. Todos esos estaban presentes y también los medíamos. Así que, claro que sí. Es más, uno pensaría que el sentido de esto es principalmente lo intangible, pero por supuesto que la dimensión del negocio y el resultado financiero también importa. Bien. ¿Qué más? Este es un ejemplo de nuevo de una herramienta que al equipo, a alguno de los equipos les resultó valiosa en esto de aprender a autoorganizarse y les sirvió, por ejemplo, a los gerentes, que ahora tenían un rol más de manager 3.0, para acompañarlos. En las primeras instancias yo los coacheaba y coacheaba al coach, y en las últimas instancias ellos ya se manejaban con mucha más soltura. Entonces cuando un equipo, por ejemplo, le costaba identificar alguna actividad que generaba impacto en la entrega, ¿qué puede suceder? Porque imaginen que en un equipo hay gente que venía de estar muy metida en su mundo, en su tarea, y de repente se entera que hay un proceso de facturación detrás. Bueno,
esto lo visibilizaba de una forma, vamos a decir, mucho más facilitada, guiada, por propia iniciativa del equipo, que como una imposición. Entonces, armábamos un workshop donde trabajábamos con el equipo en una sesión de brainstorming, de generación de ideas, de, bueno, qué actividades son críticas, qué impacto tienen, qué nivel de competencia tenemos sobre ellas, cuán aptos creemos que tenemos que ser en cada una de ellas, y el equipo iba pudiendo completarlo y entender mejor su dinámica y hacer ajustes. Y en algunos casos decir, bueno, tenemos que sumar algún otro perfil que hasta ahora no teníamos, o tenemos que hacer un curso, o tenemos que hacer un enroque con algún otro equipo, ¿no? María Duque me pregunta si la grilla de competencia persigue el desarrollo de habilidades en T. En principio da soporte, ¿sí? Da soporte. No sé, la gente por la grilla no va a desarrollar sus habilidades, pero sí te permite visualizarlo, identificar y trazar una hoja de ruta. Por lo tanto, sí. Para los que no saben, habilidades en T tiene que ver con personas que, más allá de un área de especialidad técnica y de un conocimiento profundo en una disciplina, tienen capacidad de conectar con otras áreas. Justamente lo que buscábamos en la evolución de este equipo era que todos sus integrantes tuvieran la mayor cantidad de habilidades, aún fuera en un nivel básico, para darle más capacidad de adaptar, más adaptabilidad. Un equipo donde los perfiles son más tipo T, donde además de un rol primero y pueden desempeñar un rol secundario, le da más capacidad adaptativa como propiedad, ¿no? Ángel me dice, ¿esa vista es a nivel de un proceso o a nivel funcional? No, es a nivel justamente del proceso, de las actividades que tienen que llevar adelante en el día a día el equipo para entregar un resultado. Y no buscábamos una separación tan fuerte en funciones. Buscábamos que los roles fueran un poquitito más indefinidos. Y, por ejemplo, un desarrollador o un diseñador podían tener algunas funciones de gestión, como eran hablar con el cliente respecto de la necesidad de certificar horas. Eso lo que hacía era ayudar mucho en el día a día a que hubiera transversalidad y salir de la lógica de compartimientos estancos, ¿no? Yo tampoco, María, yo no tengo. Balance Scorecard, el método que quieras para motivar a la gente. En este modelo parece que todos hacen todo. También se miden performance con objetivos fijos en un periodo, en una configuración como esta. Empezamos a hacer en los últimos estadios algunos experimentos con OKRs, que podríamos hablar de eso en otro encuentro, me corro un poco. Básicamente sí había algunos componentes de desempeño, pero se estaban trabajando, no estuvieron full implementados durante este proceso. En principio, las personas en los equipos en esta organización venían de un esquema de variable bastante tradicional y en esta instancia se decidió no cambiarlo, pero no era un componente muy fuerte. ¿Qué quiere decir? Que la gente no tenían un bono muy grande históricamente como para que la prosecución del resultado y del objetivo les hiciera perder la imagen de lo que querían alcanzar. Los que más lo tenían eran los comerciales, y los comerciales fueron los que más se reconvirtieron o desaparecieron de esta estructura. Por lo tanto, los que tenían justamente esa visión tan del objetivo que les hacía perder de vista lo sistémico, fueron uno de nuestros focos, y hubo varias actividades con ellos, pero bueno, finalmente hubo un cambio en la estrategia y se decidió simplificar la estructura comercial. Karen me pregunta cómo medía los beneficios intangibles. En términos de comportamientos, en términos de outcome que se predefinen. Por ejemplo, encuesta de clima para reflejar si la gente se siente más a gusto. Ahí hay un montón de herramientas, ¿no? Las 12 preguntas de Gallup pueden servir como base, assessments, la cantidad de sonrisas, los kudos, la rotación,
la cantidad de discusiones, cantidad de mails escalando, insultos de cliente por mes. Son algunas de las métricas que de verdad a veces ayudan a tangibilizar esto, ¿no? Porque uno puede decir, en principio la conformidad es medio difícil de medir, bueno, pero si el cliente está conforme se queja menos, o está más dispuesto a un ajuste de tarifa. Y no sé si eso te responde, Karim, si no necesitaría que me digas, por ejemplo, a qué te referís o qué tipo de beneficio intangible imaginas. Bien. Les voy a contar algunos aprendizajes. ¿Sí? Estoy tratando de sintetizar en 1 hora y pico un proceso que duró 1 año, y les estoy contando muy por arriba algunas cositas. Lo que quiero sobre todo es que ustedes tengan una idea de que las herramientas de Management 3.0 se pueden usar en procesos de transformación organizacional a toda escala. Y que es mucho más poderoso, de nuevo, que, y lo voy a decir, por ahí suena medio raro, no peyorativamente, pero es mucho más que usar las cartitas de los Movie Motivator para trabajar con el 1 a 1, que me parece que está bueno, pero todo el trasfondo de Management 3.0 es mucho más profundo en términos de poder lograr una transformación mucho más honda. Y los Movie Motivator podrían ser parte de un experimento, pero es más un micro comportamiento que el Movie Motivator en sí. Lo mismo pasa con la grilla de competencia. Les diría que la grilla de competencia me parece una herramienta muy amplia también. Bien, les voy a contar algunos aprendizajes. ¿Sí? Les voy a contar algunos aprendizajes. Algunas cosas que surgieron. Lo que ven acá, y traté de reflejarlo en dibujitos bastante parecidos a los que hago en pizarrón, por eso este estilo más simple. Acá hay un punto que para mí me parece interesante. En un modelo más tradicional, de organización tradicional, en un paradigma más de Management 1.0, la verticalidad hace que los managers tengan un rol más de comandar y controlar, más de jerarquía, pero jerarquía en el sentido de hacer lo que te digo porque soy tu jefe. Yo eso uso la metáfora del operario de manufactura. Recuerden que soy ingeniero industrial, trabajé en planta. El operario de manufactura tiene un elemento, algunos de ustedes probablemente lo conocen, que se conoce como SPO, Standard Operation Procedure, o sea, procedimiento de operación estandarizado. Cuando vos trabajás en una línea de montaje, haces una actividad de forma repetitiva y haces esa actividad, y se te evalúa por esa actividad. ¿Quién te protege? El sindicato. Vos trabajás una cantidad de horas cerrada, se marca tarjeta cuando entras, se marca cuando salís. Tu sueldo está asegurado independientemente de la rentabilidad, en principio, ¿no? Estoy simplificándolo, pero tu sueldo te pagan independientemente que se vendan o no coches, a menos que se vendan muy pocos. Pero en general, vos estás en una posición en el sistema donde haces una tarea, estás muy orientado a la tarea, y el management te garantiza que si vos haces la tarea va a estar todo bien. Por ahí vos odiás hacer esa tarea. Bueno, al manager la verdad eso mucho no le interesa. Lo que tenés que hacer es la tarea. Eso está en un extremo. En el otro extremo, yo pongo al emprendedor, pongo al autónomo, ¿no? El entrepreneur. Vos tenés tu negocio, yo por ejemplo tengo mi empresa, yo soy independiente. Elijo con el cliente que quiero trabajar. Por supuesto, no puedo rechazar todos los clientes, pero tengo mucho más nivel de independencia, más grado de libertad, ¿no? Con este mindset. Algunos meses facturo más que otros. No tengo asegurado un mínimo. No soy como el operario, pero tengo mucha más independencia. Las organizaciones donde hay cooperativas, modelos horizontales, sociocracia, holacracia, son modelos mucho más emprendedores, en el sentido de que las personas están mucho más orientadas al resultado que a la tarea. El estilo de management es mucho más 3.0.
Lo que nosotros hicimos, lo que yo trabajé, es mover a la organización de un punto que no importa exactamente cuál es ese punto. Claro que no eran operarios, porque tenían mucha independencia, son trabajadores del conocimiento en este caso, pero sí tenían mucho de su modo de pensar y operar todavía era bastante tradicional. El líder les decía qué tenían que hacer, los horarios se controlaban, no elegían en qué proyectos estar. Y lo que definimos como propósito fue saltar a un estadio más cerca del emprendedorismo, dentro de la organización, ser un intrapreneur. Uno de los aprendizajes que obtuve es entender cuál es ese delta. Ese delta, ese movimiento de uno al otro, te lleva tiempo, te requiere cambios en los comportamientos, en las estructuras, en el liderazgo, en las personas. En algunos casos, hay personas que no van a seguir trabajando en esa organización. ¿Por qué? Porque ya el modelo de operar es diferente y a algunas personas no les gusta. No porque te echen, sino porque no te gusta. O sea, hay algunas personas que no se sienten tan cómodas con estos modelos. Ahora, se quería ir hacia una organización más ágil y adaptativa y se buscaba que las personas, los líderes, la estructura fuera más adaptativa. Entonces, hay que tener cuidado con ese delta y hay que lograr el delta. Antes ustedes me preguntaban, ¿cómo se mide? Bueno, se mide porque cuando se establece en el principio del proyecto la visión, defino algunos de los comportamientos organizacionales que yo espero ver. ¿Qué es un comportamiento organizacional? Ejemplo, que la gente naturalmente tenga conversaciones con el cliente de cambios de alcance o de tarifas, porque sienten que como dueños de su porción de la organización hay que hablar de sueldo. Ese es un comportamiento. Que la gente empezara a preguntar qué hacía para, al final del día, estar en proyectos más interesantes. Esos son comportamientos. No hay métricas. Las métricas duras también están. El EBITDA, el resultado, el gross margin. Pero los otros son este tipo de cuestiones, ¿sí? Vos no podés medir lo que la gente tiene en la cabeza. No podés medir el cambio en la creencia. Porque tenés un aparato de sesgos que te inhiben. Lo que podés medir es comportamientos. La gente discutía menos entre sí, había menos escalamientos. ¿Sí? Eso, sobre todo lo cuento para aquellos que de nuevo dicen, bueno, pero ¿cómo lo veo? ¿Lo ves en estas cosas? No había un status report. Y el tablero tenía mucho cualitativo. Lo cuantitativo eran todas métricas duras. Y cuando digo métricas duras, era plata, rentabilidad, proyectos. Pero también un montón de otros comportamientos que esbozaban eso que se llama, que ustedes mencionan como intangible y que, de nuevo, lo veo que se vuelve a preguntar, entonces me parece un punto importante. Otro aprendizaje. Hay gente que no se va a subir. Si vos querés que tu organización se mueva hacia un estadio de management 3.0, tiene que haber una masa crítica de personas que estén dispuestas a estar del otro lado, si no el columpio queda para abajo. ¿Quiénes estaban de este lado? ¿Quiénes estaban? Les pregunto a ustedes, a ver, ¿quiénes imaginan qué tipo de personas respondían a un patrón más tradicional y querían quedarse ahí? ¿Se les ocurre alguno? ¿Algún rol dentro de la compañía? Bueno, en algunos casos, me encanta, están contestando muchísimo. Bueno, la gente que estaba hace más, en algunos casos sí, costaba un poquitito más, pero sobre todo, no los gerentes, sino la línea de sucesión. O sea, los que en algún momento pensaban que iban a ser gerentes y que ya no lo iban a hacer. Los futuros gerentes. La línea siguiente. Los gerentes fueron parte del proceso y lo abrazaban, pero los jefes, los líderes que reportaban, los seniors, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, sentían dolorido o doloroso, mejor dicho, este proceso. En algunos casos
no estaban tan a gusto, ¿no? Preguntaban por qué tenemos que cambiar. Que no terminaban de entender. Y muchas de sus preguntas eran, bueno, pero justamente, ¿cómo se mide? ¿Y qué beneficios? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué experiencias previas? Y toda una serie de preguntas que, si bien exploraban curiosidad, en el caso de ellos, en muchos casos, eran una forma de oponerse o de resistencia, de decir, convenceme, ¿no? Y acá no había quien convencer, acá había que abrazar el cambio, ¿no? Yo hace varios años he copiado, he hecho un homenaje a una frase que le escuché decir a Craig Larman en un curso. Craig Larman es el creador del framework LESS, que es un marco de escalado. Y Craig Larman dice, cuando trabajás con adultos en un proceso de transformación, de enseñanza, no les vendas tus ideas, porque nadie compra ideas. Vos no le puedes vender a un adulto una idea, porque los adultos tenemos nuestras ideas. Si vos le tratás de vender, va a generar resistencia. Yo, cuando trabajo en un proceso de cambio, nunca le vendo nada. Le digo, hagamos un experimento, probemos. Les doy mis ideas, que yo las compro porque son mías, y respeto las del otro. No lo trato de convencer. No hay un convencimiento. La gente que fuma a pesar de que se sabe que el fumar produce cáncer. Y a pesar de que ve fotos en las portadas de los paquetes de cigarrillos que dicen que da cáncer. No se puede convencer. Yo no les conté, eso por ahí también es importante. Además de ser ingeniero industrial, tengo una maestría en psicología cognitiva, por lo tanto, me interesa toda esta cuestión de las creencias y de los cambios de los comportamientos. Soy coach organizacional también. Entonces, ese punto de vista me ayuda, complementa la visión más ingenieril. Pero como ustedes dicen, los jefes y las personas que estaban muy atadas a la tarea, por ejemplo, algunos desarrolladores que decían, Ezequiel, ¿yo tengo que estar en esta reunión? No. Entonces no quiero estar. Me gusta y quiero ir a programar y no quiero estar acá. Y estaba bueno que lo pudieran declarar, pero en términos del equipo autoorganizado no estaba tan bueno. Y se llegó a algún nivel de acuerdo. Los acuerdos también son importantes para que esto fluya, ¿no? A mí esta metáfora de la zona de confort, a mí me gusta hablar no de salir de la zona de confort, porque la zona de confort es confortable, por eso estamos en la zona de confort, ¿no? Sino expandir la zona de confort. Y por supuesto que a la gente, a todos, naturalmente, nuestro cerebro nos dice, quédate con lo que tenés y con lo que conocés, ¿para qué vas a hacer cosas nuevas? ¿No? Tenemos como una aversión al cambio. En este caso, igualmente había un nivel de acompañamiento y de variables en juego para que eso estuviera lo más mitigado posible. O sea, había un agente externo, y no estaba trabajando solamente yo. Se sumó, por ejemplo, al proceso, había también un psicólogo para algunas personas que sentían incomodidad en este proceso y que querían, con lo cual había otro soporte en el proceso para hablar de estas cuestiones por ahí más profundas. De nuevo, para el que quisiera y se sintiera que quería abrazar. No se pueden imponer los procesos de cambio, está mal imponerlo. Ahora, vos, por supuesto, que podés decirle a los colaboradores o en tu empresa que vas a cambiar, y que en todo caso, si el día de mañana ese cambio te lleva a otro tipo de organización, podrá ser que por elección o por acuerdo no elijan estar ahí. ¿Se entiende? Pero vos no le puedes decir a alguien de ahora en más, deja de hacerlo. Tenés que ir acompañando, por eso es un proceso complejo, ¿no? Muy interesante, a mí me gusta por lo menos, pero complejo. Bien. Otro aprendizaje. Bueno, acá hay otro concepto que es medio un invento mío, con influencias de otros. Para mí hay una diferencia entre equipo autogestionado, equipo autoorganizado y equipo, yo lo llamo autoasignado. Y Argen Apilo hace la misma distinción en Management 3.0, un poquito diferente en el libro. ¿Qué significa esta evolución? Que los equipos hay que diseñar experimentos y prácticas para acompañarlos en esta transición.
cuando partimos, muchos de los equipos no eran capaces al principio de distribuir sus actividades, no tenían la capacidad de autoasignarse sin un líder. Nuestro foco era intentar de que se volvieran autoorganizados, o sea, capaces de definir el cómo, si bien seguía habiendo cierta jerarquía. Y soñábamos en algún momento con que fuera, ahí hay un error, no es autogestionado, es autogestionado, que fueran capaces de transformarse en pequeñas empresitas dentro de la empresa, como un ecosistema, donde cada uno fuera un emprendedor, donde trajeran negocios. Pero lo entendíamos que eso es una evolución mucho más tardía. El nivel de autoasignado es mucho más cercano a lo que ustedes conocen como Management 2.0, requiere más soporte de la estructura. El 3, el autoorganizado es mucho más cercano al 3. Es un líder que acompaña. ¿Sí? Fabricio pregunta qué sucede si era al revés. Bueno, en este caso, en realidad, en esta organización, se tenía mucho cuidado al incorporar nuevos colaboradores que no respondieran al tipo de modelo que no querían ser. Entonces la respuesta simple es, ¿por qué habrías de contratar una persona que responde a una mirada que vos estás dejando? ¿Por qué contratarías a un líder controlador? No la va a pasar bien, no va a alcanzar resultados, y no se van a sentir cómodos los equipos tampoco. Entonces, una de las cosas que se trabajan, una de las cosas que trabajamos más con el área de HR era definir también el journey, la experiencia, el tipo de rol que iban a tener estas personas a futuro. Rodrigo dice, ¿crees que implementando técnica de management 3.0 finalmente se busca, aparte de entornos ágiles, tener personas motivadas intrínsecamente, empleados motivados, empleado productivo, empleado feliz? Uy, esa pregunta, Rodrigo, da para muchísimo. El concepto de felicidad a mí me hace un poquito de ruido. Esta es una apreciación personal. No sé si el objetivo de una empresa es que sus empleados sean felices. Me parece que la responsabilidad por ser felices es de sus empleados, de cada uno. En todo caso, la empresa debería evitar que seas infeliz. Pero la felicidad es nada, es tan difícil de definir, es tan personal. En todo caso, sí lo que se buscaba era que las personas se sintieran conectadas con un propósito y que ese propósito personal estuviera alineado con el propósito de la organización. En ese sentido, sí buscábamos una conexión con lo que a las personas las motivaba, que me parece que apuntas a eso. El hecho de que fueran felices, para mí tiene que ver con darles la posibilidad de alcanzar sus propósitos, estar en un entorno de diversidad, de respeto. Entonces, esos principios para mí subyacen y están vinculados a la agilidad del management 3.0. Pero no como un argumento marketinero, no como un argumento para venir a trabajar a mi empresa que sos re feliz, ni con el concepto por ahí que se habla hoy por hoy de gerente de felicidad. No un gerente de felicidad. Una organización donde la gente, si su propósito es desarrollar relaciones, conexiones y entender que se autorrealiza, espectacular. Si la gente va ahí para ganar un sueldo y aprender cosas nuevas y desarrollar maestría, autonomía, también está bien. Me parece que eso es más una elección organizacional que una definición del equipo. Si no sería, no sé, me hace pensar en algunos modelos que yo conozco de organizaciones que son casi sectarias, ¿no? Y donde además hay mucho de management 1.0, o sea, te ponen globos y pseudo felicidad y mesa de ping pong y todo genial, pero no es todo tan genial. Acá una de las cosas que también nos propusimos era que no fuera apariencia, que no fuera forma, que fuera contenido también. Gerson me pregunta si puedo hacer una comparativa entre management y sociocracia. No, me excedería, perdón, da para un montón, pero hay ciertas cosas en management 3.0 que aplican, pero sociocracia es un modelo de gobierno. Sí, definitivamente habría que definir lo que es la felicidad, como dice Miguel, y para hablar de eso tengo que tener, no sé, un ron, un whisky, ¿no? Algo, algo espirituoso, si quieren que filosofemos.
Bien. Me encantan las preguntas. La verdad que está bueno. Al menos a mí me dejan pensando muchísimas cosas. Perdón si voy rápido y no puedo responder a todas, pero es breve y ustedes son 150 personas. Bien, y lo último que les quería contar también como aprendizaje es esto que están viendo en pantalla. Un equipo que empieza a integrarse con otros, ¿no? Se integra con otros equipos, se integra con administración, con ventas, con marketing, con recursos humanos, se integra con el cliente. Ahora, esa integración hay que definir muchas cosas. En algunas de esas hace falta definir el rol del líder, que ahora es coach. Porque, perdón que voy a dibujar acá y manchar, llenar todo de tachaduras, pero hay todo un terreno acá, hay todo un terreno bastante grande, donde en este terreno, que es todo lo que va por fuera, el equipo no se mete. O sea, hay toda una dimensión escalada donde estos ex gerentes trabajan. Los líderes, la jerarquía seguía existiendo, pero para poder ayudar a la integración. Por ejemplo, definir cierta estrategia de asignación inicial de los equipos. Los equipos no se autoorganizan. Un equipo no se autodefinía solo. Los ex gerentes armaban los equipos, de la misma manera que un entrenador, un técnico decide quién juega el domingo o no. Entonces había muchas cosas ahí donde sí había un modelo de Management 3.0 y un acompañamiento muy fuerte a los gerentes. Yo tenía sesiones de coaching con ellos para acompañarlos en la transición del modelo, porque sí cambiaba mucho. Ya no trabajaban tanto adentro del equipo, pero sí trabajaban bastante en la integración. Ahora, el equipo también definía alguna forma de vinculación con las otras áreas. ¿Qué cosas aprendí que hacen falta? Hay que definir un modelo operativo y hay que insistir. A los equipos, cuando se empiezan a autoorganizar, les cuesta muchísimo. Si bien Management 3.0 les da un montón de herramientas y Management 3.0 te da un montón de ideas para que ayudes a tu equipo a llegar a este estadio de autoorganización, pero a los equipos les costaba, por ejemplo, tener métricas o indicadores. Muchos tenían un foco mucho en la tarea y les costaba tomar esa parte más administrativa, organizativa. En muchos casos tenían claro lo que tenían que hacer en el día a día, pero en muchos casos les costaba definir un modelo. Cuando digo un modelo, podría ser, por ejemplo, componentes de Scrum, de Lean Kanban, sociocracia. El desafío era darle autonomía al equipo en definir su modelo operativo intra y al mismo tiempo tener cierta estructura por fuera del equipo. Entonces, a los equipos en muchos casos les costaba encontrar el modelo. El rol del coach tenía que ver con eso y costó bastante. O sea, le costó mucho a los gerentes poder ayudar desde afuera. Ejemplo, estaría bueno que haya un tablero visual para saber quién hace qué. Ok, ¿quién hace el tablero? Y al principio no lo hacía nadie. Antes lo hacía el líder, el gerente, ¿no? Entonces costó bastante dar vuelta al modelo y que el equipo entendiera que necesitaba un modelo operativo. Si trabajara de nuevo, en las actividades de formación iniciales que hicimos, dimos algunas actividades formativas iniciales, algunas capacitaciones, yo reforzaría más la necesidad de declarar que hay que tener un modelo operativo. Cuesta, porque la gente, todos nos tiramos de cabeza en hacer antes de pensar. Todos vamos corriendo al resultado. Bueno, esto de planificar, de establecer una estrategia costó mucho, ¿no? Pero para mí es fundamental. Un flujo de trabajo, un estándar, un acuerdo. ¿Cómo son las interacciones? Bueno, entonces yo ahora le digo al comercial que visita al cliente, o todos esos elementos, la idea es acompañar a que los equipos lo vayan alcanzando, pero se requiere bastante trabajo.
tal vez un aprendizaje para otras intervenciones a futuro es darle más énfasis en esto y tal vez ponerlo como una especie de milestone, como parte de un viaje, ¿no? En las últimas etapas de acompañamiento empezamos a definir un proceso para poder acompañar a los equipos a futuro, nuevos equipos que se formaron. Y una de las cosas que definimos es, bueno, de nuevo, me apartaría mucho, definimos algo que se llama modelo de evolución de performance de equipos, que está basado en un modelo que tiene varios años. Tiene alguna analogía con Tuckman, para el que lo escuchó, o sea, cómo ir ayudando a que el equipo se conforme. Y ahí haría mucho más hincapié a futuro en que haya un modelo operativo. O sea, bueno, ¿y cómo lo vas a llevar adelante? ¿Y con qué frecuencia? ¿Y quién se va a comunicar? En términos de postularlo como preguntas, no imponiendo un modelo, ¿no? Pero asegurándome que los equipos pasen por eso. Y alguien antes preguntó sobre Lean y sobre Toyota. Me parece que en ese sentido está bueno el soporte a veces más de definir ciertos milestones o pasos, tal vez como experimentos con una fuerte recomendación para hacerlos, o incluso como una meta intermedia del equipo, decir, bueno, esperen, vamos a detenernos en establecer este modelo operativo antes de seguir avanzando. Y cuando digo modelo operativo es algo que tiene un mix de las tareas para hacer, que eso es lo que el equipo sabe, porque básicamente la tarea diaria no cambió, pero sobre todo cómo organizarse mejor. ¿El nuevo modelo hizo que las estructuras comerciales se redujeran y que las administrativas también? Sí, es correcto. No demasiado al principio, pero en última instancia el equipo empieza a incorporar parte de esas actividades, así que sí. Bien, bueno, hasta acá lo que les quería presentar. Hablé bastante. Tengo tiempo como para algunas preguntas. No sé si, Eric, ¿se te ocurre a vos alguna pregunta, algo que se me haya pasado por alto, o algún mecanismo como para poder preguntar más ordenado? Sí, todavía tenemos unos minutos, entonces si todos los participantes pueden hacernos preguntas para poder compartirla con Ezequiel y un poco nos siga contando sobre este proceso de experiencia, ¿no? Sobre todo lo importante es el aprendizaje que nos llevamos, ¿no? Y de hecho, lo que él lo ha aplicado en una empresa, sabemos que no va a funcionar en otras, ¿no? O sea, Claro. son experiencias que es cierto, hay que experimentarlas. Totalmente. Y de nuevo, muchas herramientas de Management 3.0 sirven de la misma forma que cuando vos vas a hacer una receta de cocina hay ciertas cosas que sabés que te funcionan. Entonces, si vos querés espumar, ya hay una forma de espumar. Pero no en todos los casos lo vas a hacer de la misma manera. Creo que Management 3.0 es un excelente paraguas, te da una buena óptica, pero después cada organización requiere algo que no es una receta, es un proceso como yo les definí con varios outcomes. Sí. Ahí Bien, tenemos preguntas, Ezequiel. sí. ¿Cuáles puntos fueron esenciales en este cambio? Que se quisiera hacer de la dirección hacia el resto de la compañía, o sea, que fuera de arriba hacia abajo y hacia arriba fue esencial. Que no fuera una imposición y que la gente sintiera que podía participar y abrazar. Eso creo que fue uno. Lo otro es tener confianza en el proceso, tener confianza en mí como el acompañante externo, y confianza en cada uno de ellos también en que iba a poder ir llevando adelante estas cosas. Lo otro importante fue contar con un equipo interno y con una serie de experimentos que dieron resultados bastante rápido. Eso alentó que se hicieran más. No todos salieron bien. James me pregunta, ¿en tu experiencia, metodologías ágiles y management 3.0 solo se puede aplicar a TI o a otros sectores más tradicionales también? Se pueden aplicar a toda clase de sectores.
Y de hecho, si bien trabajé muchos años en TI y en proyectos de base tecnológica, en la actualidad muchos de mis clientes no tienen nada que ver. De hecho, este cliente no se dedica per se a, si bien tiene algo de tecnológico su solución, no es un área de IT. Y lo he trabajado en empresas de retail, y lo he trabajado en empresas de medios, productoras de... Con lo cual es totalmente aplicable. El tema de la minería es que son organizaciones muy complejas, muy grandes, muy tradicionales, que trabajan en función de ciertos elementos como son los commodities que ya tienen un precio. Ahí hay que entender bien dónde lo aplicaría, ¿no? Me ha pasado a trabajar con automotrices en temas de agilidad. ¿Se puede aplicar? Sí, pero claramente no es Scrum lo que vas a aplicar, ¿no? Hay varias cosas. Entonces la respuesta simple es sí se puede aplicar a casi cualquier organización, pero no significa que se pueda aplicar todas las cosas a todas las organizaciones todo el tiempo. Walter pregunta, ¿por qué crees que no existe un marco de referencia de gestión del cambio, algo estándar a nivel mundial? Hay algunos. Tenés el modelo ADCAR de Prosi, tenés quien te dice que hay modelos para la gestión del cambio. Yo en lo personal me gustan los modelos de gestión del cambio ágil que son más centrados en experimentos, que no tienen recetas. Y justamente creo que es un poco como la agilidad. Estás trabajando en un entorno complejo, es difícil predecir lo que va a pasar. Y en mi experiencia personal y en mis lecturas, no suelen dar los mejores resultados los acercamientos prescriptivos. Eso de vender un proyecto de transformación en un año, yo no entiendo cómo hacen para asegurarte que en un año te transformamos en la compañía. Entonces, creo que hay muchos modelos, ninguno sirve, pero todos te aportan algún valor, ¿no? Como bien dice la frase. Frank pregunta si se asignó personal administrativo al equipo de desarrollo. No había equipos de desarrollo únicamente, había mix, y por lo general no. Las áreas financieras y comerciales estaban centralizadas y le daban servicios, pero no había problema, le prestaban servicios a los equipos. Para migrar hacia una organización más ágil, el enfoque debe ser orientado más a los hábitos que al conocimiento de los organizados. Los hábitos son forma de conocimiento. Un hábito es un comportamiento, es una rutina, y las rutinas se aprenden, por lo tanto son forma de conocimiento. Ahí hay varios constructos interesantes, marcos cognitivos interesantes. Te doy un ejemplito. Hay algo que se llama memoria episódica, que forma parte del constructo del sistema de memoria del ser humano. Vos cuando aprendés a andar en bicicleta, adquiriste conocimiento, pero no le podés explicar a alguien, no es ese tipo de conocimiento. Para mí, yo vengo de una corriente basada en cambio cultural a través de modificación de comportamientos, o creo mucho en ese tipo de acercamiento, que no significa que no haya gestión del conocimiento, son cosas complementarias. ¿Cómo se enteraba la alta gerencia del avance? Estaban todo el tiempo ahí, participaban abiertamente, había transparencia y podían estar. Las reuniones eran las reuniones que los equipos querían tener, usaban una lógica de reuniones semanales o quincenales, o reuniones ad hoc. No se le, de nuevo, una organización de 150 personas, y el gerente general estaba muy presente, y los directores también, los socios están en el día a día, entonces esto no se reportaba. Esto, hacíamos reuniones, se los invitaba y se sumaban, había tableros, había un tablero general de seguimiento, eso me olvidé de contarle, pero había un tablero general de seguimiento de los avances de los experimentos que estaba disponible para todos, y cuando digo para todos, era para todos los colaboradores también, por lo tanto, mucha transparencia. ¿Qué métricas? Fui contando un poco, María, de las métricas. Depende, o sea, métrica de resultado de negocio, puede establecerse OKRs, y deberían ser ellos, y otros que tienen que ver más con cambio de comportamiento. Las dimensiones para mí, como concepto de norte verdadero, tienen que ser financieras, tienen que ser de resultado en términos de producto o proceso, en términos financieros,
en términos de clima y de conformidad de las personas. Todas las dimensiones son importantes. Encuesta de clima, feedback y conversaciones permanentes de las personas, entregar a tiempo los productos, los servicios a los clientes, on time, delivery, ¿qué más? Indicadores financieros de rentabilidad, gross margin, gross profit, todas esas son métricas. Outcomes, me refiero a una palabra que es imposible de traducir al castellano, que es resultado, pero no resultado en términos de un papel, sino lo que ese papel te dispara. Eso es un outcome. Cuando hablamos de un output, hablo de un reporte, por ejemplo, eso es un output. Cuando vos hablas de entregarle a tu cliente algo valioso, no es te entrego una aplicación y la aplicación funciona, es una aplicación que te habilita a algo, por ejemplo, a sacar plata. El outcome es poder hacer transacciones. El output es una aplicación móvil, ¿sí? Eric me pregunta si en una compañía de 4.000 colaboradores es importante manejar la gestión con recursos humanos. Por supuesto, recursos humanos estuvo siempre presente. Siempre, pero mucho mejor si está el directorio y el gerente general. Depende en qué lugar quieras hacer el cambio. Esto era un cambio de toda la organización, pero podrías hacer un cambio en una unidad de negocio. A veces las cosas distan de ser como uno quiere, y eso no significa que no se puedan hacer cambios. Traten de ser agentes de cambio sin importar dónde están. No hace falta estar alto en la jerarquía. Es mentira que solamente se puede cambiar si estás arriba. Los número 1 reportan a accionistas. Todos dependemos de alguien. Mi sugerencia es, piénsenlo como agentes que trabajan en un nivel. Y si eso funciona, créanme que se va a extender. En mi experiencia, lo dejamos para otras charlas, pero cuando fui pasando por un proceso de transformación mío, en mi rol como gerente, esto se fue dando y fueron apareciendo otros roles y se fue expandiendo también el impacto de lo que yo alcanzaba. Primero impacté a 60 colaboradores, que eran mi equipo. Y después escaló a 200 porque otras personas sintieron que había aprendizajes interesantes para replicar. Guillermo me pregunta si sigo haciendo acompañamiento. Tengo conversaciones con ellos. Hoy por hoy no estoy trabajando específicamente en un proyecto, pero puede ser que el día de mañana surja alguna necesidad y los acompañaré. Que una empresa esté lista no significa que nunca más te vuelvan a requerir a vos. Depende de lo que es listo y depende el estadio donde se quedaron. Entonces, yo creo que hoy por hoy siguen evolucionando los experimentos por su cuenta. A ver, ¿ves a las empresas abiertas al cambio y adoptar estas técnicas? Depende, la organización, el rubro, la estructura, depende. ¿Cómo diseñar un plan de formación orientado a cada rol y perfil dentro de la organización desde el nuevo enfoque? Uy, complicado. No sé cómo diseñar el plan. Depende, pero trataría de incorporar a las personas en el proceso de planificarlo. Eso sí es bien Management 3.0. Por ejemplo, esto de la grilla de competencias alienta a que las personas exploren los aprendizajes. A mí todo el proceso de aprendizaje me encanta y lo trabajo mucho. El abordaje acá debería ser entender hacia dónde querés ir y ver cómo cambias el modelo de formación de un esquema más tradicional, push, donde te empujo a capacitar y el líder busca al business partner o HR para que lo capacite y te moves a una lógica donde es el líder y el colaborador el que busca estar aprendiendo todo el tiempo. ¿Cuáles fueron los errores o experimentos que no funcionaron? Bueno, en algunos casos la sugerencia de modelos operativos no funcionaron porque los equipos no los quisieron. En algunos casos se sugirió alguna herramienta como la grilla de competencia, no la quisieron. En algunos casos tuvimos que suspender el trabajo con algún equipo porque no estaba dando resultados e incluso desarmar el equipo. ¿Por qué no funcionaron? Por muchísimos aspectos, una mezcla de cosas. ¿Cómo mides la modificación de comportamiento? Hay una metodología, hay muchos libros sobre tema de cambio de comportamiento. Si les interesa pueden leer The Power of the Habits, me parece un lindo libro.
El poder de los hábitos, habla sobre cambios de hábitos. Pueden leer Nudge, pueden leer sobre algunos conceptos de... hay coaching centrado en cognitivo-comportamental. Hay muchas cosas, pero The Power of the Habit es un lindo libro, por ahí es un buen punto. Tengo muchas más preguntas que tiempo. ¿En qué proporción convive la organización tradicional y Management 3.0? ¿Se trata de aplicar una solución completa? No, Juan Carlos, depende. Yo creo que conviven. Yo creo que hay que ir acompañando la evolución. Creo que la evolución se da sola, pero por ahí no se da tan rápido como necesita. Cuando digo se da sola, fíjense lo que pasó con COVID-19 y el cambio que está habiendo en las organizaciones. Las empresas no querían el teletrabajo y ya en la mayoría de los países hay teletrabajo. Entonces, sí se puede convivir y hay que tener mucho cuidado con, para mí, ¿no? Management 3.0, desde mi perspectiva y como yo lo abordo, es sobrebalancear. La jerarquía no está mal, no hay que romper todas las compañías, no todas tienen que ser sociocracias, holocracias, no todas tienen que ser cooperativas, no hay que echar a todos los gerentes y a todos los directores, no es cierto eso. Creo que hay que encontrar balance, y el balance es contextual, situacional. ¿Sí? Bien. Bueno, no llego a responder todo, pero ya estamos en tiempo. Mil gracias a todos, la verdad que por toda esta cantidad de preguntas, y disculpen si no pude profundizar mucho más. No sé si, Eric, les vas a pasar alguna breve encuesta o feedback, si me interesa. Nada, en el tiempo que tuvimos, creo que llegué a contar lo que quería y a responder bastantes preguntas. Lean el libro Management 3.0 de Jürgen Apilo. Y en el libro hay muchísimas referencias y libros sobre la temática. No sé, debe haber una centena de libros para leer sobre el tema. Sí. Gracias Ezequiel, gracias a todos por su participación en este webinar. Por favor, les agradecería que puedan ingresar al Menti, ¿sí? Creo que todos ven la pantalla. ¿Sí? Pongan el código 923964 y por favor compártanos qué se llevan del webinar del día de hoy con Ezequiel. ¿Con qué se van? Tal cual. Si me quieren contactar, o soy Ezequiel, es mi Twitter, si me quieren hacer follow o hablo de estos temas, eso es el único, Eric, mención que voy a hacer de mi red social, porque suelo poner cosas sobre esta temática. Y nada, muchas gracias. Después les paso algunos de los autores que mencioné para que les queden. Mencioné, bueno, está el libro Peopleware, Management 3.0, El poder de los hábitos. ¿Qué más mencioné que les puede interesar? Bueno, el libro de Drive de Daniel Pink. Mencioné algunas cosas ahí. Otro libro que me encanta, La empresa consciente de Fred Kaufman, que está bastante vinculado, si bien está más vinculado al liderazgo consciente, creo que también les puede servir. No, buenísimo. Y también vamos a compartir, como lo estamos haciendo, tanto el video como la presentación que nos pase Ezequiel, ¿no? Sí, para que ustedes tengan todo lo que hemos visto el día de hoy. Sí, bueno, tenemos muy buen feedback, la gente se lleva bastante conocimiento, experiencia, ya quieren comenzar a experimentar algunas de las cosas que has comentado, aprendizajes. Y les buenísimo. que también, estoy preparando, después de esta charla genial de Ezequiel, voy a preparar algo muy bueno, Ezequiel, para ti y para la comunidad. Bueno, muchas gracias, Gabriela, muchas gracias. Sí, felicitaciones, muy buenísima. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriela. Y de verdad súper contento con el nivel de las preguntas y de participación. Creo que hay muchas cosas muy interesantes para profundizar. Creo que es una excelente oportunidad porque COVID-19, no quería hablar de pandemia ni de COVID, pero mientras van completando, trato de evitar porque estamos tan sumergidos en los conceptos de pandemia, pero de verdad que sí hay un montón de oportunidades que se abren para mí
y de experimentos, porque todos se equivocaron. Y si ustedes quieren convencer a sus jefes, directores, díganles, mostrame tu forecast para este año y te muestro cómo te equivocaste. Entonces, nadie este año le pega a sus pronósticos. Habilitemos la posibilidad de experimentos más que nunca. Creo que es el mejor momento ahora para tratar de conseguir el espacio para hacer un experimento. Y si no, no pidan permiso y hagan un experimento localmente en su equipo y anímense a probar un poco de estas cosas, ¿no? A veces podemos hacerlo sin poner en riesgo la operación o la entrega y aprender un montón, ¿no? Localmente y sin que tenga que ser algo a escala. Tal vez esto que les cuento sí es más complejo porque era a escala organizacional, me pareció por eso interesante también darles un caso concreto, pero bueno, no hace falta que lo hagan a toda escala, pueden hacerlo al nivel de sus equipos. Bueno. No, buenísimo, buenísimo, y pues muchas gracias, Ezequiel, y bueno, vamos a aplicar una buena herramienta de Management 3.0, que es un CUDO, ¿sí? Estos son CUDOs peruanizados, con palabras que solemos decir acá. ¿Qué tal capo? ¿Sí? Para Ezequiel Caján de Argentina, de la comunidad Management 3.0 Perú, muchas gracias por todos tus conocimientos y experiencias compartidas el día de hoy. Nos llevamos mucho aprendizaje. Gracias por tu buena predisposición para colaborar con la comunidad, Ezequiel. Sí, un gusto haber compartido este webinar contigo. Gracias por generar estos espacios y seguimos en contacto. Que sigan muy bien y muy buenas noches. No, y gracias a ti, Gabriela, por el registro gráfico, que estamos seguros va a ser buenísimo. Muchas gracias. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias, buenas noches. Estén bien. Gracias, Eri, gracias. Y nos vemos mañana a las 7 de la noche. Que descansen. Perfecto, muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos, pasen bien, buenas noches, cuídense. Bendiciones a todos. Bendiciones, Fabricio, nos vemos.